Soy Jon Colasmons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y sobre todo, grandes aprendizajes. Santiago Álvarez de Mon es profesor del IES, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en Economía y Dirección de Empresas por el IES. Es experto en liderazgo, coach y autor de muchos libros fundamentales sobre crecimiento personal, como Las conversaciones que no tenemos, Mi agenda y yo o Aprendiendo a perder. Le conozco desde 2016 cuando fue mi profesor en el IES y después me ayudó mucho como coach en un momento clave de mi carrera. Recuerda que hago esto por amor al arte, pero me vendría muy bien una donación para animarme a seguir. Como si fuera un like pero con pasta, que mola mucho más. Te dejo un botón para poder hacerlo en el post del episodio en www.intercambio-iónico.com. Y no olvides suscribirte en Substack para poder estar al día de los episodios que podrás ver en vídeo en YouTube y en audio en casi todas las plataformas de podcast. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Muy bien, pues es un placer tremendo tenerte aquí, además sin límite de tiempo así a priori, o sea que es una maravilla. Y si te parece, vamos a establecer las bases con un extracto que he cogido de tu libro, el de las conversaciones. Y el extracto dice lo siguiente. Si se entiende y experimenta la conversación como un encuentro abierto, sin un guión preestablecido, cerrado, unidireccional, al final de la misma la persona no es igual. Algo ha cambiado, algo se ha aprendido. Y decía Theodor Zeldin, estoy interesado en un tipo de conversación que se emprende con la voluntad de acabarla como una persona ligeramente diferente a la que se era al principio. La conversación cambia la manera en la que vemos el mundo e incluso llega a cambiar el mundo. Las conversaciones, me gustaría ahora meterme un poco en las conversaciones con nuestros padres, que de alguna manera son conversaciones muy relevantes y que se acaban convirtiendo, como decía Jim Loehr, en los diálogos internos, ¿no? de los niños cuando acaban creciendo. No sé si tú recuerdas algo de tu padre, algo importante que se haya llegado a convertir en parte de ese diálogo interno tuyo. Es una muy buena introducción y vas directo a un tema nuclear, típico tuyo, estilo tuyo que me encanta. El placer es mutuo, es recíproco. Yo en ese libro, que algunas personas piensan que es el más biográfico, sí que me hago eco de la última conversación que tuve con mi padre, que la siguiente vez que le vi, recién llegado de Georgetown, Washington, pues acaba de fallecer, 5 horas antes había muerto, ¿no? Y celebré tener un mano a mano a tumba abierta con él. Éramos los dos introvertidos y gracias a Dios pues tuvimos una cena inolvidable, ¿no? Sí, yo creo que entonces había menos contacto con los padres, ¿no? Yo me quedo con lo mejor de eso, que te dejaba mucho espacio, ¿no? Yo estaba mucho más cerca de la vida de mis hijos que mi padre de la vida mía, pero a lo mejor eso ha sido en detrimento de mis hijos. A lo mejor les achicas los espacios, ¿no? Les bañas, tal, les llevas, les llevas. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sí, la relación con padres y madres, en función de la familia y la cultura, realmente yo creo que es muy rica en silencios, en introversiones, en lenguajes corporales. Y lo que sí que lamento es no haber charlado más, ¿no? Cuando ya no puedes charlar más, ¿no? Yo en ese sentido siempre me da mucha paz pensar que no habrá muchas cosas pendientes cuando me toque cruzar a la otra orilla, ¿no? ¿Y crees en esa idea de que al final esos diálogos más públicos de los padres acaban siendo como los diálogos internos de los hijos más adelante, ¿no? Que lo importante que es eso y lo importante que es pues tenerlo en cuenta, que a veces ni siquiera lo piensas, ¿no? Total, tú decías, y es verdad, ¿no? El proceso de coaching, por ejemplo, yo con todos los coaches que he tenido, hombres, mujeres, empresarios, directivos, deportistas de élite, con todos ellos, y tú lo sabes perfectamente, empiezo con su historia personal. Me voy al pasado, a sus raíces, a sus cimientos, qué lugar ocupa en la jerarquía familiar, qué recuerdas del colegio, asignaturas preferidas, qué pasaba en el recreo,
pandilla, ¿por qué esta carrera? Para luego ya llegar al presente y mirar al futuro, ¿no? Pero no puedo soñar el futuro, no puedo gestionar el presente si desconozco de dónde vengo, ¿no? Por eso siempre la historia me ha apasionado, la historia de la civilización, la historia de nuestra querida Europa, la historia del sector industria, la historia de la empresa por la que trabajamos, la historia de tu familia y en última instancia la historia personal, que a veces es la asignatura pendiente, somos ajenos a nosotros mismos, ¿no? Y que evidentemente una relación con un padre o madre independiente de la generación, pues siempre es especialmente rica en secretos. Y en cuanto a ese diálogo interno, ¿tú hay algo que hagas personalmente para trabajarlo de alguna manera? Diarios, escribir, algo que te sea Una buena útil. pregunta. La escritura es muy recomendable, ¿no? Yo en los libros me dejo conocer, ¿no? Yo me enfrento al papel en blanco y no pienso nunca en el lector. Es el mayor servicio que le puedo hacer al lector, olvidarme de él, porque si no, escribo para agradarle y entonces le traiciono, ¿no? Porque me estoy traicionando a mí. Yo escribo al papel en blanco y si luego tengo la suerte de que un lector sale al encuentro y comparte mis inquietudes, pues fenomenal, ¿no? Pero sí, no, ¿quién coachea al coach, no? Hombre, sí tengo personas de mucha confianza con el que puedo realizar inquietudes. No es lo mismo una mujer que un hijo mayor, que un amigo íntimo de la infancia, ¿no? También, en mi caso, sacerdotes con los que puedo compartir, pues también las dudas de la existencia, las dudas de tu fe, el porqué de la vida, la eternidad, si crees en ella. Entonces, tengo mucho ejercicio, tengo mucho trabajo. Intento no reprimir nada, ¿no? Tengo la capacidad de salir de mí mismo y observarme, observar ese pensamiento, sentimiento, sea más o menos noble, más o menos optimista. No reprimo nada en términos de ocultar, no debería pensar así, me parece una frase castrante. Pienso así, entonces la única manera de dejar de pensar así es si entro en contacto con eso que pienso. Entonces todo lo observo y todo lo acepto. Y a partir de ahí intento mejorar porque hay mucho margen. Es evidente, las limitaciones son muy evidentes. Solo si te manipulas y te ignoras no eres consciente. Por ejemplo, ahora soy mucho más consciente de mis limitaciones que hace 30 años o 20. Pero creo que me llevo mejor conmigo mismo, ¿no? Y no estoy abogando por la resignación pasiva, pero tengo más paciencia conmigo mismo e incluso más sentido del humor, ¿no? Antes me tomaba muy a la tremenda. Y a veces esas conversaciones internas también, algo que sirve para modificarlas y para mejorarlas son los imprevistos, los retos, las cosas importantes que van surgiendo a lo largo de la vida, sí, ¿no? Claro, hay que hacer los deberes. Yo siempre digo, el camino es la meta, hay que estar atento al camino y este te mostrará rincones, ángulos de la realidad que desconoces, ¿no? En lugar de estar obsesionado por las metas, los siguientes objetivos, ¿no? El camino te va a presentar oportunidades maravillosas si estás centrado en lo que ocurre. Y luego siempre estar preparado para las sorpresas, ¿no? Vive como si todo dependiera de ti, sabiendo que muy pocas cosas están bajo tu control, ¿no? El paradigma del control acaba llevándonos a todos a la consulta del psiquiatra. Hay que hacer las paces con la incertidumbre. Me encanta la poesía, ¿no? Nuestras vidas son como los ríos que van a la mar, que decía Jorge Manrique, ¿no? La vida es un río, movimiento, desplazamiento, cambio, y hay que estar en paz con las dos orillas, ¿no? La victoria, la derrota, ¿no? Si no me gusta esa cultura de un winner, bueno, pues si te defines como un winner, el día que pierdas te deprimes. Ni winner ni loser, somos personas que navegamos por el río, fundamental la tripulación de la que te acompañas, la equipación, tu capacidad para aprender y para disfrutar la aventura inherente a vivir, ¿no? Es un misterio a desvelar, es una aventura, no es un problema a resolver, ¿no? La vida. Y de esos imprevistos así importantes de los que te ayudan a crecer de verdad, ¿cuál o cuáles destacarías en tu vida que hayan sido importantes y por qué? Hombre, he hecho referencia a la muerte de mi padre recién llegado a Estados Unidos. No, se muere unas horas antes, ¿no? Fue como un máster acelerado en madurez. Dejé de viajar por el mundo, de estudiar, de ser un aventurero single y decidí quedarme en casa en España. Me puse a trabajar, hice el máster, trabajé en dos multinacionales que me sirvieron mucho luego, hasta que a los 30 años me di cuenta que lo que quiero es ser profesor.
tiré de mi pasado, recuperé escenas de mi vida en Zaire, aquí en la Academia de Derecho donde di clases, en St. Louis University, donde empecé a dar clases de contabilidad, en Georgetown, donde explicaba la transición política española, y me di cuenta que era profesor. No que quería ser profesor porque era profesor. Y por primera vez descubrí, más vale tarde que nunca, que quería ser profesor. Y eso se debe a... Quiero vincularlo con la muerte de mi padre y un máster, insisto, acelerado en madurez, ¿no? Qué difícil es esa parte de encontrar el talento, ¿no? De encontrar esa esencia. Yo tuve una entrevista con Tony Segarra, que es un creativo publicitario muy bueno, uno de los mejores en España. Y claro, él también al principio quería ser escritor y se dio cuenta, pues más adelante dijo, pero si yo lo que soy es creativo publicitario, ¿no? Y él, hablando del talento, siempre habla de buscar esa capacidad o esos skills donde tienes facilidad, pero claro, es muy difícil eso porque cuando tienes una facilidad muy grande en algo, no lo valoras, ¿no? Muchas veces ni siquiera lo ves, te lo tienen que decir los demás, ¿no? No sé, ¿cómo crees que hay que descubrir el talento? Es muy, muy bueno lo que dices y apoyándote en la experiencia de Tony Segarra, ¿no? Yo soy muy del refranero español, lo que natura no da, Salamanca no presta, ¿no? Y he escrito mucho sobre la constancia, la tenacidad. El caso de Rafa Nadal, que conoces, es un homenaje al trabajo, a la disciplina, al esfuerzo, pero el talento, la T de trabajo no tiene nada que hacer contra natura, si no descubres esa facilidad innata, ese don especial que tienes por razón de la mera estructura genética, no tiene ningún mérito. El que engorda y se lo creen no tiene ningún mérito, es una facilidad natural. A mí me encantaría tener una voz prodigiosa, me encantaría tocar el piano, no tengo. Si practico, pues lo haré un poquito menos mal, pero tengo una limitación estructural. No fui a arquitectura, no tuve que ir a arquitectura para darme cuenta que no tengo nada de inteligencia espacial, que no tengo nada de arquitecto. La física, la química fueron descartes tempranos, ¿no? Pero estuve 2 años en Bank of America, aprendí finanzas lo suficiente para trabajar 2 años en un wholesale banking, banca mayorista, en la mesa de tesorería. Hice el máster con 4 cursos aquí de finanzas, pero te das cuenta cuando tienes un colega que se le dan bien las finanzas es que la clase es distinta, el tiempo pasa de otra manera y yo estoy orgulloso de las capacidades que desarrollé, pero evidentemente no es ese mi talento, tampoco las operaciones, la logística. Cuando voy a un almacén regulador, la logística de un Inditex, de un Corte Inglés, le apasiona a los colegas míos de operaciones, pero en mi caso encuentran obstáculos muy evidentes. Y curiosamente lo que dices tú, el dueño del talento tiende a ser el último en enterarse porque le es fácil, le pasa desapercibido. A mí me ayudó mucho con 30 años echar un vistazo a mi pasado, ¿no? Y dice, ¿qué has hecho con más facilidad? ¿Qué has hecho especialmente bien? ¿En dónde te has encontrado? Ese es tu traje. Y dónde el nivel de atención, de curiosidad, de confianza personal es distinto, porque el talento no viaja solo, con el talento va eso, la capacidad de asombro, la pregunta, la escucha, la atención, la concentración, el tiempo vuela. Las clases a mí de factor humano en el máster me pasaban volando. Las operaciones me parecían un adelanto de la eternidad y de repente recuperé, por ejemplo, yo con 8 años en el Colegio del Pilar, en el Marianistas, en el Niño Jesús, yo tuve que hablar a un auditorio de 200 personas. Eso que rompe a otros, a mí me parecía fácil. Pero es una escena que había pasado oculta. Claro, pasa desapercibida al principio porque eres pequeño y no sabes que a los demás les cuesta, ¿no? Claro. Y a mí, en cambio, me resultaba, pero la rescato a posteriori, dar clases en una academia de Derecho a gente con problemas de drogadicción, dar clases de historia en Zaire, en un francés chapucero, y dices, todo esto en común tiene la docencia, ¿no? Y entonces, y en el fondo no es más que rescatar lo que subyace en tu subsuelo personal. Yo ya era profesor, ahora tenía que acreditarme, sacar un doctorado y a partir de ahí con una convicción diferencial, pues a eso me dediqué. ¿He tenido suerte? Sí. El resto, history, como dicen los americanos. Pero si en lugar de querer ser profesor y de esta disciplina quiero ser astronauta, pues me pego un tortazo y aquello era una imprudencia supina, ¿no? Entonces todos tenemos que encontrar el camino y tenemos que ayudar a nuestros hijos a encontrar su camino, no el que nosotros decidamos para ellos. A mí la educación, evidentemente que es trabajar tus carencias, los mínimos. Pero una vez que has alcanzado unos mínimos en ciencias y humanidades, los máximos pertenecen a ese talento diferencial. En eso soy muy... Una vez que el sentido del deber ha hecho su trabajo, hay que incorporar el placer de la armonía entre esa actividad y tú. Por ejemplo, tu beta emprendedora, eso viene de fábrica, ¿no? Eso está ahí, esa es una pulsión íntima,
la capacidad de soñar, de ver oportunidades, que yo que he trabajado con muchos emprendedores, con muchos empresarios hechos a sí mismos, dicen, hay una parte que no se enseña. Hay una parte que está ahí, que hay que aflorar y desplegar en toda su plenitud. Bueno, hablando, como antes hemos hablado de Alcaraz, que está jugando ahora, quería comentarte uno de mis libros preferidos, que se llama The Inner Game of Tennis, de Timothy Galway, que tiene párrafos y partes que son muy interesantes. Quería leer un trozo para luego entrar, o seguir por esta parte de profesor y hablar un poco de tus clases. La mente concentrada no tiene espacio para pensar en cómo está el cuerpo, mucho menos en los detalles del cómo hacer. Cuando un jugador está en ese estado, hay poco que interfiera con la plena expresión de su potencial para desempeñarse, aprender y disfrutar. He descubierto que la forma más efectiva de profundizar la concentración a través de la vista es enfocarse en algo sutil, no fácilmente perceptible. Es fácil ver la pelota, pero no es tan fácil notar el patrón exacto que forman las costuras mientras gira. Es un poco esa idea de concentración. Y es que quería preguntarte por tus clases, porque al final tus clases se parecen más a un concierto de jazz que a algo repetitivo, planificado. Y yo he vivido momentos realmente mágicos, o sea, momentos especiales, porque es verdad que la metodología del caso, de algún modo, te ayuda a establecer unas bases sobre las que luego puedes improvisar, pero en tus clases hay mucho espacio. Siempre hay mucho espacio, pero siempre mantienes como una concentración importante en lo que está sucediendo para guiar un poco ese flow, ¿no? Entonces yo quería preguntarte cómo te las preparas, si te las preparas, si siempre estás tan relajado o es la pura concentración en lo que está pasando, sale solo. Eso que viste tú hace años, 10 años, creo que ha ido todavía más. El otro día un queridísimo colega de claustro me dijo, ¿te importa que vaya a clase? Y le dije, no, al revés. Me sentía agradecido porque además luego cuando te da un colega de claustro feedback, pues te ilumina, ¿no? Y es un hombre muy inteligente, muy humilde. Y me decía, es increíble, es que has trascendido el caso, es que hablabas desde qué conversaciones, qué profundidades, y la verdad es que como que fluía, ¿no? El flow, el estado de flow, el to be on the sound que dicen los baloncestistas, ¿no? Entonces, evidentemente, dices, ¿qué caso voy a discutir? No lo mismo si voy a discutir el caso de un empresario que está pensando en cerrar su empresa o el caso de un ejecutivo al que le han hecho CEO. Hay una historia, un relato que hay que respetar. Y tienes que tener una mínima estructura. Hay 2 o 3, 4 o 5 conceptos que quisiera manejar, no 20. Que va con muchos conceptos, es prisionero de un guión, entonces no deja respirar. Y quien le saque de ese guión no va a ser, parece que le escucha, pero no le escucha. A mí lo bonito es acercarme al toro, es cuando alguien me sorprende. Luego lo incorporo en mi preparación, pero me encanta la sorpresa. Me encanta arrimarme al toro. Me encanta escuchar el lenguaje, observar el lenguaje corporal. El otro día pues estaba hablando una persona, otro estaba con una mirada muy profunda, digo, ¿está en quinto pino o está aquí? Y le dije, no estás pensando en el protagonista del caso. Y me dijo, no, estoy pensando en mí. Y sí que dices, ¿cómo olfateas que está pensando en él? Porque estoy relajado, estoy atento a la dinámica humana que se produce, porque hay el efecto proyección. Hay un momento que no estás discutiendo el caso, estás hablando de ti. Estás proyectando tu propia realidad, ¿no? Entonces, los mínimos de preparación, evidentemente, y eso es lo que te permite estar tranquilo. Luego confiar en el equipo que tienes enfrente, en el grupo humano que tienes enfrente, algunos mucho más listos que tú, con más experiencia, cada uno de su padre y su madre, que es una maravilla, es una gozada dar clases aquí en el IES, ¿no? A gente muy lista, muy capaz y que con 30, 40, 50 años se embarca en un programa de meses. Y dices, eso es un lujo. Entonces, sí, la verdad es que incluso a veces das un caso y a ver qué te traslado y qué caso doy esta tarde, ¿no? Y parece una frivolidad, pero no es que vaya buscando de manera imprudente la sorpresa, ¿no? Pero ahora eso sí, claro, para llegar ahí tienes que estudiar mucho. Para soltar tienes que estudiar mucho y recorrer todos los rincones del caso. Pero una vez que los has recorrido, ojalá que alguien me sorprenda, ¿no? Y que me saque de mi zona de confort. Y luego que ninguna clase parece igual a la siguiente. O sea, aunque sea el mismo caso, aunque sea el mismo, no se parecen en... Claro. Mira, yo di un caso una vez, y hasta culturalmente, yo di un caso que te di a ti, Bob Norton en Zaragoza, y al minuto 1 pregunté qué haríais vosotros si fuerais protagonistas del caso, y había una ensalada de tacos de participación espectacular. Y estaba en Zaragoza, y ese mismo caso lo doy unas semanas después en Santiago de Compostela, y silencio, y el primero que habló, depende, y esto es España, ¿no?
la ensalada de tacos en Zaragoza y depende en Santiago de Compostela, que es un lugar maravilloso donde me pierdo todos los veranos por la provincia de Coruña, ¿no? Sí, te he cortado y vas a decir algo de la parte artística o la parte del flow. No, la parte artística que pertenece a la sorpresa, ¿no? Sí, o sea, tiene esa parte creativa, ¿no? O sea, hay gente que no disfruta el territorio porque solo presta atención al mapa. Entonces, el mapa es lo que te permite luego descubrir territorios ignotos, ¿no? O sea, la vida hay un componente de aventura, sorpresa. Lo mejor de la vida pertenece al ámbito de la sorpresa, ¿no? El amor, ¿cuándo se presenta? Cuando le convocas. La amistad, ¿cuándo surge? Con 15 años en el colegio, con 40 aquí en el IS. Dices, todo tiene un tufillo a novedoso, a sorpresa, a aventura. Entonces hay que estar alerta, pero alerta en el sentido de tranquilos, relajados. La concentración, yo por antes no sé cuánto es de saque y cuánto lo he trabajado y también que me encanta lo que hago, ¿no? Yo cuando estuve en Zaire hice mucha meditación en la selva. Tengo muy pocas fugas de energía. Yo desde que estoy aquí contigo, antes de que hayamos arrancado, no me he movido de aquí. Mentalmente no he tenido ni un solo segundo de irme fuera. Ni cuando incluso has hecho alusión a Alcaraz y imaginar cómo iría ganando, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver, me resulta fácil concentrarme si me gusta lo que hago, pero si no me gusta, en finanzas, en operaciones, me costaba más concentrarme. Por eso hay que coserse, es una frontera diferencial en estos momentos. La capacidad de mantener la atención en lo que estás haciendo me parece especialmente... Sí, otra manera de descubrir ese talento también, ¿no? Donde eres capaz de mantener esa concentración y llegar a ese estado. Un punto de autoestima, de confianza que no tiene que ver con la prepotencia y la autosuficiencia, ¿no? Y entonces no estás a la defensiva. Y yo últimamente es que no hay clase. Ayer di una clase en el PADE y hubo 2 o 3 momentos, una intervención importante, muy profunda, muy personal, y dices, sí, a ver cómo la manejo, ¿no? Y bueno, parece que por lo que me contaron después estuve a la altura, pero realmente requería de mí un arsenal nuevo de habilidades. Pero mientras que encuentras una forma de responder a alguien que te lleva a un territorio nuevo, pues no lo veo como una faena, sino lo veo como una oportunidad de crecer, de disfrutar y de meterme en tierra nueva, ¿no? Sí, sí. No, está claro que son conciertos de jazz, no son clases. Sí, ese es uno de los... O sea, al final, si no te preparas el caso, si no lo estudias por arriba, por abajo, entonces eres un frívolo, eres un vago o eres un imprudente. Pero estudiar es la antesala de soltar. Estudiar es un verbo al servicio de intuir, sentir, barruntar, fluir, oler. Son verbos que no pertenecen al ámbito de la zona izquierda del cerebro. Yo soy muy pascaliano, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. La razón tiene un trabajo que hacer imprescindible. Pero una vez que la razón te ha llevado hasta allí, ya no te lleva más lejos. La razón ha de hacer espacio al corazón, que tiene razones que la razón en su altivez y soberbia no entiende. Esa corazonada que tú tienes sobre una oportunidad de negocio, ¿dónde se aloja? No se aloja en el corazón, se aloja arriba, en las zonas más espirituales, profundas de tu cabeza, de tu mente. Yo el otro día les preguntaba, ¿dónde está la intuición? ¿Al principio o al final de la toma de decisión? Y todos unánimemente me dijeron, al comienzo. No, equivocados. La intuición vive al final. Tú recabas información, estudias, analizas pros, contras, criterios, diagnóstico, toda esa parte izquierda del cerebro. Pero de repente, a lo mejor un día, paseando por la playa, viendo una película, charlando con un amigo, tienes... Sí. Y esa intuición cursa su visita después de habértelo trabajado mucho y en un momento de relajación, de serenidad. Y esto lo he contrastado con gente como tú, con médicos, con científicos, o sea, gente que de investigar sabe algo. Oye, en tu faceta como coach, bueno, y no solo como coach, ¿no? También en la parte de iglesia has conocido a gente muy potente, ¿no? Tipo, pues Nadal, Pau Gasol. ¿Qué ves en la gente que tiene más éxito? ¿Ves algo que los demás no están haciendo? ¿Ves algo en ese diálogo interno que dices, ya sé que es un poco abierta la pregunta y probablemente hay muchas cosas, pero... Bueno, yo a Rafa, gracias a Dios, le conozco por la investigación, por la generosidad de él, de su familia, Tony, Sebastián, Carlos Costa. No tuve la suerte de coacharle ni falta que le hacía. Pero sí que sería, si yo empiezo a coger empresarios, directivos, deportistas de élite,
científicos, directores de orquesta con los que he tenido la suerte de trabajar, no me resultaría difícil rastrear lo común que subyace a todos ellos. La excelencia como que deja sus pistas, ¿no? Y el nivel de la concentración evidente, la armonía entre el talento y la actividad requerida. A Rafa le sacas de una cancha de tenis y le pones un laboratorio de física y Rafa se evapora. Pau Gasol, tiene una capacidad para baloncesto, iba para médico y gracias a Dios pues tiene un talento descomunal, ¿no? Y luego se lo ha currado, ¿no? Valentín Fuster, una persona que yo admiro muchísimo. Luego hablaremos un poco. Luego tengo en el auditorio, ¿no? Todos tienen es como una comunión, ¿no? Entre la carrera, la actividad y su talento, luego tiene sentido lo que hacen, ¿no? Un espíritu de servicio, son espíritus maratonianos. Sí, muy a largo plazo, ¿no? Pensando a largo plazo. No son impacientes. Y luego, generalmente, el talento se rodea de talento. Igual que el mediocre busca mediocridad, la gente de talento tiene olfato para elegir bien la compañía, ¿no? Y luego espíritu aventurero, ¿no? Como de ligereza, libertad interior, ¿no? No actúan según criterios externos de evaluación. Ellos definen qué es el éxito, ¿no? No dejan que el éxito lo defina la sociedad. Hay una cosa que me pareció curiosa. Entrevisté a José Manuel Calderón de la NBA también. Sí, y claro, llegué a una conclusión que dije, esto es interesante, de los deportistas al final, claro, tienen las prioridades o los objetivos muy definidos, viven en una trayectoria, una carrera en la que sabes que tienes cierta competición, luego hay otra competición, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que... Y claro, en el momento que se retiran, de repente en la vida real o en una carrera profesional los objetivos no son tan evidentes, ni los objetivos a los que tienes que llegar. En los campeonatos que juegas en esa carrera profesional no están claros, son fáciles de cambiar, no están muy definidos. Entonces no sé cómo has ayudado a algunos de tus coaches en ese camino. ¿Cuál es? No es nada fácil. En general he encontrado que retirarse es una asignatura que se le atraganta a mucha gente. Porque cuando tú eres jugador y tienes 20 años, dentro de 10, 12 años me retiraré. Y no mientes. Pero cuando llega el momento, hasta que no llega el momento de la ejecución, no sabes la hondura de lo que significa de la decisión. A lo mejor por personas de 45, 50, 55 años que empiezan a estar cansados, que el cuerpo ya no... y piensan en el recambio, incluso están pensando en alternativas. Pero hasta que no llega el momento, el ocio puede dar más vértigo que el negocio, si no construyes una personalidad plural. Por eso, para aprender a retirar, si no estoy retirando a nadie, cuanto antes te tienes que preparar, te tienes que aprender a retirar todos los días, cultivando, insisto, una personalidad que lleve distintos gorros, ¿no? Por ejemplo, Gasol es un señor que se retira muy bien, ¿no? Pau es un señor que está acostumbrado a la disciplina de entrenamiento, masaje, comida, siesta, avión, partido, recuperación, y así. Y de repente, cuando se retira, mañana a lo mejor tiene el día libre. Pero claro, Pau, muchas de las cosas que está haciendo ahora ya las hacía cuando era baloncestista. La fundación, el Comité Olímpico Internacional para el que se fue preparando, era un hombre leído, inquieto. Entonces, y aún así todo, ya no tienes lo que la cancha te da, la adrenalina que produce, ¿no? Pero es de las personas que he visto que lo ha hecho mejor para retirarse siendo un deportista de élite. Me he encontrado empresarios y directivos que también, sí, y todos los que lo han hecho bien y han cedido y han dejado un testigo y no han jugado a ser imprescindibles, se vinieron preparando con tiempo. Y además de trabajar a tope, hacían otras cosas. Otras cosas de tipo de negocio o de ocio. Escribir un libro, jugar al golf, cultivar la familia. Siempre no eran monotemáticos. Sí, eso es clave. Al final tenía otra pregunta que además a raíz de que, como comentaba al principio, que me ayudaste como coach en una etapa. Y hay dos cosas que a mí me marcaron, ¿no? Y una es esta, una es el tratar de tener un equilibrio de cosas muy diferentes, ¿no? Que al final no son
digo equilibrio, pero al final no es que se compensen entre ellas, sino que se enriquecen entre ellas, ¿no? Al final se suman y ganas más capacidad por meter en la ecuación pues una parte artística, la lectura, el deporte, la familia, la amistad. O sea, yo creo que eso ha sido una de las claves y además creo que hay una razón, o sea, de alguna manera de recuperación también, ¿no? En el cerebro cuando de repente dedico tiempo pues al podcast o a tocar la guitarra o a algo más creativo, ¿no? Es un descanso muy grande respecto a la parte más de trabajo o la parte más racional y noto perfectamente cómo hay una parte que ha descansado mucho en esa otra actividad, ¿no? Es que la mente no descansa sentado en el sofá. La mente yo creo que descansa cambiando de zona del cerebro con la que trabajas, ¿no? Total. Y en eso yo recuerdo muy bien mis conversaciones contigo, tú eres una persona extremadamente disciplinada en el buen sentido, de cultivar hábitos sanos que te permiten configurar una personalidad plural, ¿no? No, eso es fundamental. Yo en estos momentos con todos los coaches, la agenda es de lunes a domingo y no invado su intimidad. Y les pregunto por sus hobbies, por su familia, por el deporte, pintar, leer, tocar la guitarra, hacer yoga, en tanto en cuanto realmente sean sus hobbies, no los hobbies prestados, porque tienes que encontrar eso El tuyo, sí. para que realmente desarrolles hábitos sanos y formen parte ya de tu día a día, ¿no? Y puedes ir aquilatando. Unos hacen deporte a primera de la mañana, otros al mediodía, otros al final del día. Ojo, al final del día, porque todo te levanta, te nutre de energía, a lo mejor no te duermes. La lectura, que me parece, por ejemplo, Pau era un lector empedernido, ¿no? Y tú también, y vas aquilatando los libros en función de este me ha gustado, este me ha apasionado, este no, este a lo mejor es demasiado pronto porque es muy profundo, no lo sé. Pero es muy bonito ver el cultivo de una personalidad plural, porque ahí está el equilibrio. Cuando solo somos una cosa, es imposible dejar de ser esa cosa, porque tu autoestima se resiente. Sí. Entonces, ¿por qué cuesta ser ex? Porque eres un señor vinculado a un determinado poder. Entonces, te identificas con algo que es... Te identificas con algo y si el teléfono no suena, cuando eres ex el teléfono ya no suena, no se ponen a tus llamadas. Antes sí, es que te limitaste a ser el CEO de una empresa, cuando eres mucho más que el CEO, con ser importante. Entonces, la gente que yo sé que se ha elevado y que ha sido capaz de trascender y que ha dejado un recambio y que no solo no ha encontrado la depresión, sino ha descubierto facetas nuevas, es porque gente que se vino preparando para ese momento desde, no te digo que desde el comienzo, pero desde etapas anteriores, ¿no? Sí, hay otra parte también importante que era la parte de las prioridades, ¿no? Pero las prioridades entendidas como conocerte bien y al final saber montar esas ventajas competitivas, ¿no? Que tu libro, en el de Mi Agenda y yo, hablas de Valentín Fuster. Bueno, que Valentín, para los que no lo conozcan, pues voy a recitar un poco lo que es Valentín Fuster porque tela. Es un cardiólogo español de renombre mundial, nacido en 1943 en Barcelona, ha desarrollado una carrera impresionante tanto en la práctica clínica como en la investigación. Ha sido, y no sé si es todavía, presidente del Instituto Cardiovascular y médico en el Monte Sinai Medical Center en Nueva York, en Estados Unidos, sí. Que probablemente es una de las instituciones más relevantes de cardiología en el mundo. Y bueno, en tu libro lo que hablas es que con 70 años todavía estaba haciendo guardias, ¿no? Todavía, aún teniendo un montón de cosas abiertas y una agenda repleta de temas, que seguía teniendo esas guardias de vez en cuando para poder tener esa conexión con la medicina. El otro día estuvo aquí, hace 15 días, en el auditorio de Lies, ante un auditorio abarrotado. Le invité, súper amable, vino, llegó por la mañana de Nueva York, estuvo aquí ilustrándonos con su sabiduría en compañía de Teresa Perales, una paralímpica de Zaragoza, que es una mujer maravillosa, y nada más acabar me dijo, profesor, Santiago, me tengo que ir, y se iba a Barcelona. Y al día siguiente se volvía a Nueva York. Viene una vez aquí a la semana porque dirige el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, tiene 81 años y es un hombre espiritual, mental y físicamente impresionante. Me dijo una cosa, dice, yo tengo dos colaboradores libres, independientes, capaces, sabios, que si realmente ven que mi rendimiento baja, tienen orden de avisarme. Es un hombre del Renacimiento, es un hombre divulga, investiga, dirige. Yo he estado con miembros de su equipo
el talento atrae talento que dije antes. Es más, es que el talento busca el talento. Van al monte Sinaí porque quieren trabajar con él. Y no es casual que le pidiera, y tan amablemente atendió, le pedí que me prologara mi agenda yo, que la tesis del libro, dime qué haces con tu tiempo y te diré quién eres. El tiempo, nuestra agenda, esconde de verdad nuestras prioridades. Si tú dices que la familia es muy importante, pero no encuentras tiempo si el deporte es muy importante, pero no encuentras tiempo, a lo mejor no es tan importante. Y hay que darse de bruces con esa verdad. Y una de las cualidades más excepcionales que tiene Valentín es la disciplina, que es lo que le permite ser flexible. Porque la disciplina es la otra cara de la creatividad. Y esto se lo enseñaron los jesuitas, me decía, el método del proceso. Y ese método es lo que le permite luego alcanzar cumbres, ser uno de los mejores cardiólogos del mundo. Los libros que escribe, el talento que tiene para gobernar equipos humanos, es una persona muy, muy extraordinaria y que realmente ha decidido exprimir el tiempo, exprimirlo en el sentido más clásico, más noble, más lúdico, ¿no? Y como no está peleado con el tiempo, pues sigue con una productividad espectacular, sigue disfrutando la alegría de vivir y nos sigue ilustrando a los que tenemos la suerte de conocerle. Es curioso, no sé si te suena una entrevista que hizo Charlie Rose a Bill Gates y Warren Buffett juntos. Y entonces hay un momento en que le pregunta a Charlie Rose, no sé, a Bill Gates sobre la agenda y tal. Entonces Bill Gates dice, yo, claro, tenía una agenda hasta arriba, me costaba gestionarla. Entonces le pregunté a Warren Buffett, oye, ¿tú cómo haces para gestionar una agenda, tal, no sé qué? Y entonces dice que en cuanto Warren Buffett sacó la agenda, tenía días libres, espacios de muchas horas en cada día. Entonces que era como, y justo en la entrevista además saca Warren Buffett su agenda y se la enseña a Charlie Rose y se ve como tiene días libres, tiene tal. Entonces es curioso cómo la gente que más retos tiene, que más tal, parece que tiene más tiempo. O sea, esto, ¿por qué ocurre? Esta paradoja me da gusto escucharte y atender tus preguntas porque son tanta la gente que me viene a la cabeza mientras te estoy escuchando, ¿no? Los mejores gestores de agenda, los que hacen un uso más inteligente del tiempo, primero es su tiempo, son dueños del tiempo, no son prisioneros. Y por tanto, siempre hay huecos en su agenda para lo importante. Siempre, igual que en las empresas, cuando ven talento, las grandes empresas siempre hay hueco para el talento. En cambio, en otras empresas dice, qué pena no tener un hueco para... Mentira, si de verdad tiene tanto talento, debería haber un hueco para esa persona. Pues igual, si dices, si de verdad quiero ponerme en forma, pues libera tiempo. Y a lo mejor no te quieres poner en forma, no te engañes y disfruta ese tercer solomillo. Valentín, por ejemplo, tiene 2 agendas. El doctor Fuster tiene 2 agendas. Una personal, y ahí es donde tiene muchos colchones. Y esa es sagrada. Y la primera que la tiene que respetar es su secretaria. Entonces, a mí pues liberó tiempo para escribir ese prólogo. Pues en ese caso concreto fue un viaje de Nueva York a Madrid. Pues ahí se dejaría 1 o 2 horas para primero leer el libro los días antes y luego escribir ese prólogo que brotó espontáneo por poner un tema secundario, de orden secundario. Fíjate tú, en la vida de Valentín Fuster, ¿qué le importa escribir un prólogo del profesor Alba de Mon? Pues encontró tiempo para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo conozco pacientes familiares que han sido atendidos por el doctor Fuster y les he preguntado con curiosidad sana. Y realmente el tiempo generoso que libera todavía hace, ¿cómo se llama? Cuando estás fuera, urgencias. Vale. Todavía hace urgencias, ¿no? ¿Por qué? Porque le gusta estar en el filing line que dice él, ¿no? Sí, sí. En la calle, porque si no pierdo el pulso de mi equipo y de la medicina, ¿no? Y cómo entiendo la ciencia y el arte de servir, ¿no? Porque claro, al final todos estos, los grandes que yo he conocido, el liderazgo lo entienden. Si les torturo y les digo qué es liderazgo, desde su plenitud interior, desde su riqueza personal, servir. Cuando tú tienes un muy buen día, cuando tú eres feliz, cuando tú pues desde esa paz de salud interior tú te quieres dar a la comunidad, perteneces a algo más grande y servir fluye natural, ¿no? En cambio los mediocres pues están todo el rato midiéndose al ombligo, comparándose con y atrapados con la dinámica del dinero, del poder, del estatus, de la jerarquía, del qué dirán, ¿no? Uh-huh. Pero claro, servir, pues para servir tienes que hacer un uso más sensato del tiempo, ¿no? Oye, volviendo al tema de las prioridades, ¿cuál es la mejor manera de decir que no?
Ese es un reto que he tenido con muchos coaches, capaces, competentes, humildes, gente muy maja. Y más de uno me ha verbalizado su objetivo. Tienes que ayudar a decir que no, porque soy muy de team building y más gestor de equipo, pero en el fondo a veces me cuesta mucho decir que no. ¿Sabes por qué? Porque deep down soy un inseguro y decir que sí es la mejor manera de agradar a alguien, ¿no? A mí me encanta la gente que dice que sí. El sí lo asocio a mentalidad de servicio, de abundancia, de generosidad. Me echas una mano, También sí. hay que aprender a decir que sí. A mí me encanta la gente que tiende a decir que sí. Pero me he encontrado más de una vez que la gente dice sí, fundaos objetivos y producto de esa generosidad, y otras veces sí porque es el atajo fácil para agradar a los demás. A falta de mi autoestima necesito la estima de los demás y la mejor manera de comprarla es voy diciendo que sí. Ahora vas diciendo que sí a tanta gente que al final el día revienta y no puedes no priorizas, no profundizas en nada. A decir que no se dice, se aprende diciendo que no. ¿Cómo aprendimos tú y yo nada? ¿Alguien nos empujó o nos tiramos? No lo sé. En mi caso me empujó mi padre felizmente. A decir que no se dice diciendo que no. Y observando lo que ocurre cuando dices que no. Que pensará que no lo atiendo. Un no fundado, pertinente. Igual que cómo se afrontan los conflictos, pues afrontándolos para llegar a la paz en lugar de una tregua alarmada. ¿Cómo se tienen esas conversaciones difíciles? Pues teniéndolas, metiéndose dentro. Las conversaciones son muy difíciles antes, en tu cacao mental, ¿no? Sé selectivo. Los adolescentes son agotadores porque se meten en todas las batallas. En la madurez eliges. ¿Esa conversación merece la pena o es un... Si merece la pena, tenla, elige bien el momento, ¿no? Decir que no, pues decir que no. En este caso, este señor, recuerdo, tipo majísimo sudamericano, le puse un no relevante a la semana. Le puse un no relevante a la semana. No importante. Y 3 semanas, y a las 3 semanas venía con una cara de felicidad. Me hizo mucha gracia, me dice, que sepas que he hecho los deberes. Y bueno, ¿cuál es el primer no que me dijo a mi suegra? Empezó con uno a la suegra sobre un tema de Navidades, de logística. Siempre le estaba preguntando dónde pasaba las Navidades, dónde luego en la Semana Santa. Y por favor, y le dijo que no. Y de ahí se vino arriba porque el siguiente no también fue a la mujer y el otro al jefe. O sea, fíjate la triada que eligió. Y se sentía muy, muy liberado. Era un gran tipo. Un conversador espectacular. Muy honesto, pero que partió de un diagnóstico humilde y sencillo, que me cuesta decir que no, porque en el fondo, cuando digo que no sufro mucho, me quedo a ver qué pensarán los demás al de final. mí, y me pesa mucho demasiado los demás. Los demás pesan demasiado en mi vida. Y tengo que aligerar ese peso, ¿no? Y curiosamente, la relación con los demás creció. Sí. Y vamos a volver con el tema de competir, que yo es algo que le doy muchas vueltas, porque creo, además, que la mayoría de la gente no lo ha entendido bien del todo, como merece la pena una aclaración, ¿no? Porque al final esa idea de lo importante es participar, lo importante no es participar, tampoco es probablemente el resultado, lo importante es jugar el punto a tope y darlo todo en ese punto, y eso es competir, y además el competir te permite también ayudar a tu oponente a mejorar, y además si tú avanzas de nivel vas a ayudar a tu oponente a aprender más y a ser mejor. ¿Qué es para ti competir? Competir es buscar tu mejor versión. O sea, el otro es un estímulo, el otro es un contraste. Hablaba antes, ¿no? ¿Cuándo juegas tu mejor tenis? Cuando enfrente tienes un tío igual o mejor. Nunca vas a mejorar jugando con gente peor. Entonces, es el estímulo que te lleva a la última frontera, ¿no? Pero en última instancia, porque si no caes en el darwinismo, caes en el up or out, caes en gente ferozmente competitiva que se deprime, igual que se va a la euforia cuando gana, se deprime cuando pierde. Si al final todo lo demás es un estímulo para ser mi mejor versión, y eso te da mucha paz. Jugando al mus, jugando al tenis, lo que sea. Entonces, por eso, por ejemplo, no entiendo la carrera que se define en términos de competir para llegar a CEO. Ojo, a lo mejor no eres CEO y te tienes que quedar como Chief Digital Officer o Financial Officer. No lo sé. ¿Cuál es? Alcanza tu techo, cualquiera que sea ahí. Y entonces compite o persigue tu mejor versión, que es inherente al ser humano, es inherente al aprendizaje, a la excelencia humana, ¿no? Y siendo mi mejor yo, si tú eres mejor jugador, pues
pues lo celebro, no lo celebro, pero a ver por qué eres mejor. Es una cuestión de edad, es una cuestión de técnica, lo puedo aprender, pero ya estoy encontrando estímulos para aprender, para desarrollar mi mejor versión, ¿no? Los demás son eso, son un estímulo y una necesaria comparación, no para flagelarnos, sino para sacarnos de nuestra zona de confort y luego para competir. Esto lo he visto en todos los deportistas con los que he trabajado. Yo he visto de baloncestistas con unos porcentajes de tiro espectaculares en los entrenamientos, que se desploman en los partidos. Porque antes estaban jugando, entrenando, compitiendo. Estaban con una armonía natural entre su bote, el tiro y la pelotita y la cesta. Y de repente llega el partido y se obsesionan con ganar. Lo que yo he aprendido de los grandes campeones es que están en paz con la posibilidad de perder. Primero, porque saben que uno de los dos va a perder. Están en paz con esa posibilidad. Y dos, ganar no es una obsesión. Ganar es la consecuencia de una feliz relación armónica, concentrada, energética con la pelota. Entonces, me encanta la metáfora del tiro con arco, ¿no? Desde hay que poner el arco, la flecha, todo perfecto, pero luego la sueltas y a donde vaya. Por ejemplo, puede haber viento, puede haber, pero ya no depende de ti, ¿no? Entonces, Teresa Perales, ¿no? Paralímpica, 27, una medalla menos que Phelps, va a sus 7º Juegos Olímpicos en unas semanas. Teresa te cuenta cómo se prepara para la competición, es una competidora nata, todo lo hace al 100%, pero luego visualiza un escenario de éxito, visualiza la piscina, huele a la piscina, se imagina sonriendo a las competidoras, que las ve como un estímulo no las ve como enemigas No. Entonces te das cuenta todos los trucos que cada uno desarrolla para, ojo, Teresa se puede jugar en medio minuto, 1 minuto, 4 años de preparación. Fíjate la tensión que podría acumular. Entonces, ese to be on the flow que dicen los baloncestistas, ¿no? To be on the zone. El flow del libro famoso aquel de un norteamericano de ascendencia polaca, ¿no? Y ahí se llega después de mucho talento, mucho trabajar, que te permite automatizar. La excelencia es un hábito, entonces si lo piensas no lo haces. Tú si piensas demasiado esta dejada, no lo haces. O sea, sientes la dejada, juegas, estás jugando, siendo amateur y jugándote mucho, ¿no? Y eso es lo que tienen los grandes competidores, ¿no? Incluso, yo estoy convencido, juegas al parchís con Rafa, seguro que jugará al 100%, que le sale natural, pero forma parte de disfrutar, si es que juega al parchís, que no lo sé. No sé si has escuchado el discurso de, bueno, te mandé el de Federer, ¿no? Que era un commencement speech de estos de graduación. En Dartmouth, en Dartmouth. Pasé 2 veranos. Además pasaste 2 veranos. Pues mira, perfecto. Y es muy interesante el discurso que da, y ahí yo me he quedado con tiene como comenta 3 aprendizajes, pero uno tiene que ver con la idea de perder, ¿no? El de saber perder. Y es que el dato es bastante increíble, que es como que Federer, para llegar a donde ha llegado Federer, ha ganado el 54% de los puntos que ha jugado. O sea, el 46% los ha perdido. Entonces, la importancia que tiene saber perder es uno de los insights. Bueno, tú además has hecho un libro específicamente sobre eso, cómo se aprende a perder. Lo hemos hablado un poco, pero sí, al final... de hecho, antes he comentado, ¿no? Salen 2 y yo el otro día en mi columna de expansión comentaba de uno de los 4 últimos libros los he hecho con el mismo editor, y estoy convencido que de los 4 el que menos ha vendido es uno que se titula Aprendiendo a perder, porque no es nada claro. No es nada glamuroso, ¿no? Para la sociedad hoy, que está obsesionada con ganar, ¿no? En el caso de Federer viene muy a cuento. Michael Jordan tiene párrafos en alguno de sus libros diciendo la cantidad de triples que he fallado, la cantidad de tiros libres que he fallado, pero es un homenaje a los fallos. Yeah. Si los grandes, si hacen algo, es que fallan más que los demás. Ahora, eso sí, sacan la patita corriendo, fallan, aprenden muy rápido. Sí, se olvidan. A Rafa una vez le pregunté, ¿qué haces cuando cometes un error? Si nunca le adelantaba las preguntas, ¿sabes qué me contestó? A bote pronto. Siguiente punto. Tony le enseñó a practicar. Siguiente punto. Ya no puedo quedarme atascado. En cambio, hay otros que ya rumian el match ball que he perdido. Rafa, cuando pierde con Federer el tiebreak 5-2 en la famosa final de Wimbledon, 5-2 hace doble falta, me dice, yo estaba convencido que iba a hacer doble falta, y la hizo. Hace 2 doble falta. La mental y la física que vimos en televisión. Pero la mental precede a... ¿Ahora qué hace? ¿Se queda ahí atascado? No. Y gana el 5º set. Podía estar rumiando, desperdició una ventaja de 2-0
Siguiente punto. Entonces, eso es lo que hacen los grandes campeones, ¿no? Dicen, se centran y están en paz, insisto, con esa posibilidad de perder. Si es que somos falibles, es que el error forma parte de la magia. No nos han educado en el error, nos han educado en el fracaso. ¿Cómo interpretamos el error? Si yo digo me he equivocado, es una frase inocua. Soy un fracasado, es cómo interpreto la experiencia de errar. Entonces, a partir de ahí, de esa descalificación, de esa interpretación tan férrea, tan rigurosa, pues evidentemente te cuesta más intentarlo otra vez. Te cuesta más probarlo. Que hay un run interior que te sabotea, ¿no? Entonces, eso está en todos. En Fuster, en López Cobos, todos los personajes que venimos comentando, en los grandes deportistas que ha sacado a colación, si han hecho algo, todos ellos es equivocarse. El genio se equivoca, la humildad se equivoca, la inteligencia se equivoca. Los mediocres no se pueden permitir ese lujo porque se desestabiliza. La inteligencia duda, pregunta, sopesa estar equivocado. Forman parte de la experiencia humana de aprender, ¿no? Sí, sí. Oye, pues vamos a entrar allá a las preguntas finales, que son 3 preguntas que suelo repetir en las entrevistas al final. La primera tiene que ver con los libros. ¿Cuál es el libro que más has regalado? ¿Que más he recomendado? Sí. Pues yo creo que o regalado, a ti, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Gran libro. Es un libro que es difícil que yo en una audiencia nueva no comente. Me parece un libro fundamental. Auschwitz, 2 años, hay un lugar donde los nazis no pueden llegar, que es donde yo elijo mi estado de ánimo. Es un homenaje a la libertad interior, ¿no? Me parece un libro singular. En otra faceta de mi vida también habla mucho de Biografía del silencio, de Pablo Dors, ¿no? Que lo entrevisté también a Pablo. Sí, ¿no? Sí. Es un libro que escribí a la vuelta del verano, cuando mi mujer me lo regaló, aceptó plenamente y creo que Pablo Dors debería compartir parte de sus derechos de autor conmigo. Pero sí, a mí me encantan los libros, no se entiende Santiago Alemán sin mi biblioteca, pero si me dices uno, El hombre en busca de sentido. Y si tuvieras ahora mismo a tu alcance al mejor profesor de algo, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué sería lo que aprenderías? No sé, el mundo de las artes me parece, he sido poco afortunado al respecto, ¿no? Y mira que estoy rodeado de gente artística, gente con muchos dones, ¿no? Pero cuando oigo música me transportan me encantó trabajar con López Cobos, ¿no? Escuchar hablar de Mozart, porque además era López Cobos hablando de sus grandes maestros, era un paisaje, era un paseo por la historia de Europa, ¿no? Cuando estoy en un concierto, cuando estoy en una misa con un coro maravilloso, es un lenguaje sublime, ¿no? Cuando traje aquí a Benjamin Zander, director de la Filarmónica de Boston, ha escrito un libro muy chulo, The Art of Possibility. Esa gente me traslada a un lugar inefable, ¿no? Pues darte las gracias. Espero que esta conversación sirva para cambiar la manera de ver el mundo de los que nos escuchan, de nosotros mismos, aunque sea un poco ligeramente. Y ahora voy con la última, que es: ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? He mencionado algunas. Teresa Perales sería una. Leopoldo López, preso venezolano, 6 años en las cárceles de Maduro, otra. He mencionado a Viktor Frankl. Fuster sin los niveles de adversidad de Leopoldo o de Teresa Perales, ¿no? Los de Viven, que conozco algunos. Mandela, Gandhi, Václav Havel, el presidente checo, piensa, escribe y como vive en una cárcel inmensa llamada comunismo acaba en la cárcel. En común todos ellos que cuando la adversidad cursa su visita se sobreponen y trabajan su libertad interior, su capacidad de respuesta, ¿no? No es la realidad lo que nos quiebra, sino mi interpretación. Entonces, es gente que pudiendo vivir amargados se elevaron a otra condición. Para mí eso es el éxito. El éxito. Y también vinculo mucho el éxito con la bondad. Con la bondad. La gente
a gente que quiere, que sirve, que tiene detalles con una naturalidad espectacular, ¿no? Y gente que no aparece en los periódicos. Aquí hay gente en el IES que ni ellos mismos lo saben, que merecen mi respeto, mi admiración, y que vinculo eso, el éxito lo vinculo con ese anonimato, con esa discreción. Es una experiencia íntima, personal, de la que ellos no son conscientes, ¿no? Pero sí, la bondad me parece una frontera maravillosa. Y la capacidad de superar la adversidad y, en lugar de vivir amargado, pues alcanzar unos registros distintos y servir y amar, ¿no? Amar es el verbo último, ¿no? Pero amar de una manera que no se cobra intereses, ¿no? Y que sale natural a borbotones, producto de una plenitud interior que los grandes alcanzan. Las personas que mejor sobrevivirán a la era actual son aquellas que Kipling describió como aquellos que pueden mantener la cabeza mientras todos a su alrededor la están perdiendo. La estabilidad interior se logra no enterrando la cabeza en la arena ante el peligro, sino adquiriendo la capacidad de ver la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo y responder adecuadamente. Timothy Galway en The Inner Game of Tennis. Espero que te haya gustado. Si quieres más, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y ahora también tienes las entrevistas en vídeo en YouTube. Recuerda que me vendría muy bien una donación para animarme a seguir, y te dejo un botón para apoyar al podcast en el post del episodio en www.intercambio-ionico.com. Gracias al IES por dejarnos el espacio, y ya sabes que puedes encontrarme en X, en @IONcuervas con V y M al final. Y para terminar, un agradecimiento muy especial para todo el que haya llegado hasta aquí.